poner para grabar tranquilo. Pero, Sí, la idea es conversar, viste, normal, que no sea una, porque a mí tampoco no me sale una entrevista tan formal, viste, como te hicieron allá los chicos de Garage, decía. no hay drama en ese sentido. Igual, la otra vuelta cuando fui allá con Facu y con el equipo ahí de inmobiliarios de Garage, Ujú. estuvo bueno, y justo tocó que fue un momento donde estaba todo como muy caliente el tema de la desregulación y todo lo demás. Y honestamente yo había ido también bastante preparado porque también quería dar mi opinión concreta respecto a ciertas cuestiones, Genial. y no fue fácil, ¿eh? Creo que traté de llevarlo de la mejor manera, pero no fue sencillo. Estuvo bueno igual. Me parece, Marco, que es genial eso y hay que hablarlo hasta solucionarlo, porque realmente hay un problema y todo el mundo lo ve, todo el mundo lo siente y el que más lo paga es el ciudadano argentino. Totalmente, sí, el cliente en definitiva es el que sufre las consecuencias de la mala gestión, y eso, y generalmente la gente que se quiere sumar al mercado, la gente que quiere empezar, y que quiere descubrir una profesión, y que a veces cuando se encuentra con la profesión se encuentra en paralelo con muchas mañas, digamos, que tiene todavía el mercado, entonces le cuesta por ahí integrarse. Sí, porque la idea del sistema es que no haya vendedores, entonces por eso le hacen la vida imposible. Mirá, hoy estoy charlando con Marco Giani, corredor inmobiliario y emprendedor, con experiencia en franquicia y gestión comercial. Me interesa hablar con él porque el día a día real del mercado inmobiliario argentino. O sea, él ve lo que el día a día del mercado argentino, lo que funciona, lo que no, y hacia dónde puede ir el servicio inmobiliario en los próximos años. La idea no es vender nada ni bajar líneas, sino pensar en voz alta cómo se puede mejorar el servicio que recibe la gente, incluso en un contexto de desregulación. Más que nada, Ajá. ¿no? Ahora hay que aprovechar. Sí, yo considero que en realidad todos los cambios, en realidad siempre vienen, a partir de todo un proceso previo que se lleva, y que en realidad el cambio termina siendo la consecuencia de una construcción que se viene haciendo con el tiempo. No es que un día se levanta alguien y dice, che, a mí me parece que el mercado hay que llevarlo de otra manera. Sino que, como decís vos, en una constante conversación que se va teniendo, la gente se va dando cuenta de cuáles son las falencias que va Ujú. teniendo el sistema, y a partir de ahí dice, che, podríamos mejorarlo así, así, así. De eso se saca una idea en común, y después se avanza con un proyecto, se hace algo en concreto. Imagi- Inclusive, yo recién estábamos hablando ahí de los chicos de Inmobiliaria Garage, cuando hablé con ellos y cuando compartí con ellos, yo decía que la desregulación inclusive es una sobrereacción. ¿A qué me refiero con esto? Que si se hubiese llevado el mercado digamos, como se venía trabajando, haciéndole ciertos ajustes en Ujú. pos de lo que se viene y en pos de cómo está trabajando el mercado hoy, probablemente no se hubiese puesto en el foco de la cuestión esta situación en particular, llámese colegio, llámese todo lo que tiene que ver con el sistema burocrático que hay atrás y demás. Ujú. Si hubiesen ido modernizando de a poco y cediendo en ciertas cuestiones, no en el todo, probablemente hubiésemos llegado a un intermedio. Hoy se aboga por la desregulación, y va a haber que probarla también, o sea, va a haber que ver si efectivamente se lleva adelante, ver si se adopta en cada una de las provincias, y después ver efectivamente cómo funciona en el mercado, porque es algo que hoy hablamos, pero todavía, digamos, de alguna manera nosotros, por lo menos en la actualidad, no lo probamos. Claro, Marco, es que realmente no se entiende qué desregularon. Si está todo caótico, todo el mundo hace lo que quiere. Sí, entiendo lo que planteás. Yo hoy estaba tratando de armar una idea con respecto a esto, como para poder transmitir algo claro. Y yo siempre trato de ponerme de la otra vereda y pensar cómo piensa la otra parte. ¿Para qué? Para tratar de sacar la parte positiva o lo que realmente vale la pena el otro esquema de pensamiento. En este caso en particular, yo lo traté de pensar como si fuese un esquema de cuadrantes, y creo que es algo muy divertido inclusive para graficar. Creo que nosotros dos hablamos desde este cuadrante, que es el cuadrante de dos personas que están capacitadas porque hicieron su carrera, porque tienen, digamos, porque
tienen su capacitación particular, sea por la empresa donde trabajaron o sean por su cuenta y demás, y además están capacitadas y tienen buena fe de participar en el mercado. Por lo cual nosotros queremos lo mejor para el cliente y lo mejor para nuestros colegas. Creo que nosotros dos hablamos desde ese Sí, cuadrante. 100%. Eso Buenísimo. mismo. Creo que el problema es que también hay tres cuadrantes más. Tenemos un cuadrante donde hay gente que tiene buena fe, yo lo llamo el que es un colega buena onda, o sea, el que quiere compartir y todo lo demás, pero no tiene capacitación. Entonces, cuando vos le decís, che, ¿controlaste la documentación de la propiedad? Sí, sí, está todo, como te dicen los propietarios, Ujú. pero no sabe, no sé, diferenciar una donación de una compraventa. Entonces, che, sí, está bien tu buena onda, pero te falta un proceso de capacitación Claro. para que no haya problemas a lo largo de una transacción o a lo largo de una operación inmobiliaria. Después en otro cuadrante, que creo, voy a dejar el más peligroso para el final. Después en otro cuadrante hay gente que pasa que, lo voy a decir, este es el más fuerte. El que tiene la capacitación y tiene todas las herramientas y todo el conocimiento y obra de mala fe. Ese es el Ujú. peor de todos. Ese es el que sabe cómo funciona el juego, que sabe cómo funcionan las reglas, que sabe qué está bien y qué está mal, Sí, pero lo usa en su favor. pero ¿por Ni qué en lo favor de hace? los colegas, ni en favor de los clientes, solamente en favor propio. Está ¿Me explico? lleno y hay que decirlo con nombre, o sea, ¿qué es lo que son? No hay que odiarlos, hay que ser simplemente, che, esos son los hijos de puta. Hay que llamarlos, son esos, son así, ¿entendés? Entonces hay que hacer un sistema donde esa gente sea expulsa, entonces que no valga la pena hacer esas cosas, porque está lleno. Sí, lamentablemente hay algo que siempre repito y es que la mayoría de la gente, voy a decirlo así, la gente mala son menos, Claro, pero probablemente hacen más ruido. Y la gente buena probablemente somos la gran mayoría, en este punto me voy a dar el lujo de considerarme dentro del lado bueno, pero creo que somos la gran mayoría, pero la realidad es que no hacemos tanto ruido o no se nota tanto nuestra intervención. Entonces, cuando alguien malo interviene, realmente todo el mundo se da vuelta a mirarlo y por y parece cobardía, que todo el mundo actúa al cobardía igual. colectiva, Marcos, cobardía colectiva. O sea, ¿cómo puede ser que dejemos, o sea, que le estemos pagando una matrícula a gente que no comparte, que no coopera, Marcos? Eso es cobardía. La realidad es que en general yo lo que he visto con los años es que el que está dentro del mercado y está trabajando no se ocupa de esas cosas. Se ocupa de sus clientes, se ocupa de llevar adelante las operaciones, se ocupa de hacer la promoción que tiene que hacer. No se está ocupando Pero, o perdiendo el tiempo con ese tipo de situaciones, porque obviamente porque también hay Marcos, una cuestión es re comercial, ¿no? difícil, es un Que es importante y que quilombo, no. es un despelote el mercado inmobiliario, Marcos. No te da Sí, sí, tiempo, totalmente. estás queriendo, viste, agarrar, es todo un caos. O sea, no da Eh, tiempo, no da tiempo. La gente está sí. sobreviviendo, mientras que uno vive en recontra bien. Sí, 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 se entiende. Perdón, solo para cerrar lo que estaba hablando de los cuadrantes, el último cuadrante sería obviamente el que no está capacitado y todavía no ingresó, ni tiene ni buena ni mala fe, simplemente no está todavía capacitado y no ingresó al mercado. Ese sería como el último, por así decirlo. Pero creo que lo importante, en esto que vos me decías, che, ¿cómo ves o cómo podés llevar esas ideas, digamos, de lo que nosotros venimos conversando? Creo que del otro lado hay algunas reglas que están armadas solo en favor de ellos y que son las que probablemente hay que eliminar. Y hay otras reglas que tienen un espíritu de cuidar al ciudadano o de cuidar a los colegas. Son las menos y lamentablemente hay que, como en todo, hay que recortar la parte que nos sirve, hay que agarrar lo que realmente vale la pena y si vale la pena, dejar eso. Yo creo que hoy igualmente el mercado está yendo hacia otro lugar, que el mercado está yendo hacia una desregulación general, donde después el mercado va a ajustar y el mercado va a ser el que diga, che, este tipo de prácticas sí, este tipo de prácticas no. Pero teniendo en cuenta esto un poco como te decía, yo trato de ponerme en la otra vereda y trato de decir, che, esto es rescatable, esta parte de la conversación puede llegar a aportar algo de valor y hay otras que no. Y hay otras que hay que decirlas. O sea, hay que nombrarlas y hay que tener el coraje de decirlas que no están bien y que no podemos seguir en el país
de esta gente, ¿entendés? Hasta que no pongamos orden no van a parar. Tenemos que organizarnos. ¿Qué te da vergüenza del servicio inmobiliario argentino promedio y qué te da esperanza? Bien, yo creo, a ver, la palabra vergüenza es bastante fuerte, pero en general creo que el nivel de servicio, que creo que es de lo más grave que tenemos dentro del mercado inmobiliario argentino, y yo siempre trato de hacer como un mea culpa, o sea, me da vergüenza el servicio y todos los días yo trato de llevar mi servicio a un nivel superior porque entiendo que probablemente comparado con otros mercados estoy muy por debajo de la media, que algo que hago medianamente bien acá en Argentina, probablemente en otro país es el básico. Entonces, creo que lo que por ahí un poco más me avergüenza dentro del mercado es eso, el nivel de servicio que se le da al cliente consumidor final. Sobre todo teniendo en cuenta la proporción de comisiones que se pagan, los honorarios y demás que se abonan en una compraventa. Me da a pensar que en realidad el servicio debería ser bastante superior a esto. Pero bueno, ese es el punto, porque que creo hoy me da un poco más de vergüenza. Con respecto a lo que me da esperanza dentro del mercado inmobiliario, eh, creo que hay varias cuestiones. Uno, hay mucha gente joven involucrándose, algo que me parece absolutamente maravilloso. Yo empecé en el mercado inmobiliario con 19 años, por lo cual lo conozco de carne propia de qué es empezar realmente de chico dentro de un mercado que está liderado por referentes bastante más grandes o de otra generación. Creo que que se involucre la gente joven me parece que es algo súper interesante y esperanzador. Y también creo que hoy con ciertas herramientas que se vienen trayendo, como el tema de inteligencia artificial y otras herramientas digitales, creo que elevan la vara del servicio porque probablemente van a surgir referentes de pequeños nichos y que creo que ahí es donde está el mejor servicio, donde una persona se dedica exclusivamente a intentar satisfacer una necesidad de un nicho puntual. Yo, por ejemplo, en esta zona, con respecto a lo que es zona, trabajo lo que es Canin, San Vicente y puede llegar a ser Monte Grande y Ezeiza como para complementar. Pero mi fuerte es Canin, San Vicente. Y yo lo que trato de hacer con el servicio que presto es darle la información que la gente no encuentra en ningún lado, que no está publicada, que no la puede encontrar si no vive en la zona, para que no sea un voy y pruebo cómo es vivir allá y después veo si me gusta o no me gusta. La idea es que vos puedas Mm, tener la información antes, para eso contratás a alguien que te asesore. Si no lo harías solo, a ciegas. claro, ajá, buenísimo. Si tuvieras que elegir tres estándares no negociables para que una inmobiliaria sea profesional, ¿cuáles son? El estándar número uno es compartir con el resto del mercado. Creo que es el fundamental Sí, para mí porque es lo que tendríamos que, listo, ya permite, empezar a hablar sobre eso. Bueno, ¿quiénes sí, comparten, sí, quiénes no y cómo lo vamos a hacer, Marcos? Tenemos que 100%. organizarnos. ¿Cómo vamos a Eh, compartir? Hoy, bueno, vos estás en la barría dentro de provincia de Buenos Aires. En Ujú. general, yo siempre hablo de esto con la gente que me va consultando, con otros colegas y demás. Yo lo que digo es que en provincia de Buenos Aires, la mayoría de las inmobiliarias que trabajan y comparten, que es un segmento que no es el total, comparten 50 y 50. ¿Qué significa? Que no importa si vos traes el comprador o si vos tenés el vendedor, en definitiva comparten mitad y mitad. Eso en la mayoría de las inmobiliarias de provincia de Buenos Aires, o por lo menos en la zona donde estoy yo, trabajamos de esa manera. Ahora, hay otra realidad de mercado en Capital Federal, donde en Capital Federal en general lo que se comparte, lo voy a decir así, es medio técnico, pero es el 2 del 4. O sea, se comparte el 2% del 4% que se le cobra a la parte compradora. Que lo que demuestra en realidad es que en la balanza, donde vos decís, che, acá hay un 7% del total de honorarios en juego, el porcentaje del vendedor vale mucho más que el porcentaje De del que comprador. está comprando. ¿Por qué? Porque el vendedor vale el 5% y el otro vale el 2%. O a veces inclusive el 1%. Y eso es Sí, una charla porque que la mayoría no, de la gente porque no claro, porque tiene. se pelean, van a hacer un negocio y se pelean porque no, el uno, el 0,5, el 3. Al no haber una normativa, es bastante difícil lidiar con eso. Yo siempre igualmente trato de pensarlo desde la lógica del mercado. Si el mercado o si la mayoría de las inmobiliarias de Capital Federal trabajan de esa manera, lo más probable es que esa regla se haya puesto en un momento donde el vendedor en el mercado valía muchísimo más que el comprador. Un ejemplo puntual es
momento de crédito hipotecario, rango 2016-2017, principio de 2018. En ese momento en Capital Federal, tener una propiedad a la venta era igual a cobrar los honorarios. Fin, no había una duda con respecto a eso. Ahora, hoy estamos en un mercado mucho más equilibrado, donde esa lógica no tiene tanto sentido. Pero puede ser que el mercado vuelva a ese lugar, ojalá volvamos a ese lugar donde había mucha más transaccionabilidad. Ahora, por lo menos en Provincia de Buenos Aires se trabaja 50 y 50 y creo que el estándar debería ser compartir y Sí, después definir cuál es el estándar para cada uno de los lugares. Yo creo en el 50 y 50, yo trabajo 50 y 50, dentro de inmobiliaria se trabaja así, el martillero comparte los horarios de esa manera, pero nada, considero que eso a veces también depende un poco de dónde estén y ver si se arma una regulación más nacional o es algo más zonal por las costumbres también que se tienen en cada uno de los lugares. sí, la costumbre es no hacer negocio y cuando se hace como no hay estándar, viste, no querés hacer de vuelta otro negocio compartido, es muy difícil cuando no hay estándar. ¿Cuál es el daño real que produce cada uno con su librito? Contratos, criterios, procesos distintos en el cliente común. Bien, antes de responderte eso, voy a cerrarte la pregunta anterior porque me habías consultado tres cosas. Ah, Creo perdón. que número uno es compartir. Número dos, hoy creo que hay un nivel audiovisual mínimo para poder compartir, para poder publicar propiedades y demás. Uno debería trabajar y debería estar prácticamente asociado a una empresa audiovisual que permita que los clientes vean el producto como realmente es, con lo bueno, con lo malo, donde deberíamos trabajar. Creo que esto es un discurso por ahí que se habla mucho de la boca para afuera y a veces se aplica poco en el mercado, pero decís fotos profesionales, video recorrido de la propiedad, tour virtual 360 en el caso de que se pueda operar de esa manera, donde ese mínimo estándar de los audiovisuales le permita al consumidor, al comprador, ver realmente de qué se trata y no perder el tiempo paseando, sino que realmente ya sabe de qué se trata la propiedad y se asesora ya a partir de tener todo un conocimiento básico de la propiedad porque ya está todo volcado. Lo mismo aplica para las descripciones, donde no te cuento que es una hermosa casa, sino que te doy una descripción técnica de cómo está construida la casa, de cuál es su cimentación, de cuál es su techo, o sea, características tangibles del producto que estoy tratando de comercializar. Y creo que por último, un poco sumando a esto que decís vos del MLS y Sí, de brindar información, sí. transparencia con respecto a lo que es la información y el mercado. Creo que esas serían las tres características. Porque con la transparencia de información y con también el compartir esa información con otros colegas, nosotros normalizamos el mercado. Cuando no hay información y no la compartimos, o hay poca información y no la compartimos, lo que hacemos es hacer más ruido. Y entonces permitimos que la gente publique como quiera, en el valor que quiera, y eso genera que no haya transacciones. Entonces, creo que va por ese lado. Esos serían los tres puntos. Qué bueno. Marco, viste que el MLS, cuando las franquicias están en el MLS, las demás inmobiliarias también entran. ¿Vos lo ves posible a Totalmente. eso que se haga ahora con la desregulación o... Mira, lamentablemente por cómo opera el mercado argentino yo creo que es bastante difícil llevar eso a una realidad y voy a decir algo que creo que todo el mundo sabe dentro del mercado Ujú. y que afuera también, porque los valores reales de cierre no son los valores declarados. Ese es el gran problema. Claro, Obviamente esto para mí viene de una cuestión que para mí va a ir decantando. Si la gente deja de tener problemas por transmitir los valores reales, va a cada vez transmitir más esos valores reales. Entonces, a partir de ahí se va a poder construir algo. Mientras la gente tenga problemas por hacer una operación normal de una casa cualquiera, eso va a hacer que la gente siga con la misma mentalidad o metodología. La realidad es que lo que viene por delante para nosotros es un cambio cultural muy grande y sí. veo Y bastante bueno, difícil que se haga de un día para el otro. Es buenísimo, pero es ujú, bastante difícil que se aplique de un día para el otro. Entonces, yo creo que lo principal es intentar marcar la cancha y demostrarle a la gente, como creo que pasó, por ejemplo, con lo del blanqueo. Che, ajá, mira, vos vas.
depositas el dinero en el banco y vas a poder utilizarlo con libre disponibilidad a partir de tantos días, con esta alícuota y demás. La realidad es que sucedió de esa manera, por lo menos hasta ahora no hubo ningún tipo de inconvenientes, y eso alienta a que la gente se vaya regularizando y vaya mostrando la realidad de las transacciones. Mientras eso no suceda, es muy difícil armar un MLS porque no tenés el dato concreto que es el del Ujú. precio. Y ahí es Claro. donde hay, digamos, hay problemas, porque vos tenés la referencia de esto se vendió, pero nunca llegás a la información real en cuánto. Y estaría bueno tal vez, por ejemplo, yo lo quiero hacer acá en Olavarría y en mi caso no, porque estamos medio distanciados con las inmobiliarias, ¿no? Pero la idea era que llamar a las inmobiliarias de mi región para compartir esa información, que fue lo primero que hice, ¿viste? Si no Sí. tenemos la confianza, por ejemplo, ustedes, ¿pasan esa información ahí a las inmobiliarias locales que están cerca de su inmobiliaria o todavía no hay así un protocolo de cooperación con la información de cierres? Bien, no hay un protocolo de cooperación por fuera de lo que es la franquicia en particular. Nosotros lo tenemos de manera interna, Claro, pero yo personalmente sí sí. tejo muchas relaciones con inmobiliarias de la zona, desde gente con la que he compartido la carrera cuando la cursé, o sea, desde gente Ujú. que la conozco hace más de 10 años de haber cursado la carrera juntos, hasta gente que me fui encontrando a lo largo de mi proceso dentro del mercado. Entonces, con esa gente en particular yo voy entablando conversaciones y, che, mirá, obviamente, siempre trato de ir por la siguiente premisa. Cuando vos necesites, llamame que yo te voy a compartir la información. Y la Bien, lógica es que en la siguiente, cuando me toque a mí, va a ser recíproco y va a estar todo bien. Si me claro. pasa que le comparto información a una persona y después no me lo retribuye de alguna manera en el momento de que yo necesito algo para trabajar o para información, sabiendo que tiene la información y que no me está dando genuinamente la data, con esa persona por ahí ya no comparto o no me tomo tantas molestias para ayudar. Pero siempre con la premisa de cuando vos necesites algo, llámame que yo voy a tratar de colaborar con vos. Después, el tiempo va a decir si esa es una relación que va a crecer y vamos a seguir trabajando en cooperación o por ahí solamente me usaste para esa información y nada más y no tenías intención de trabajar conmigo. Entonces, yo lo voy midiendo así, pero siempre con el primer pie lo doy yo, el primer paso lo doy yo y voy de esa manera. Y la verdad que me ha dado grandes resultados, inclusive mucha gente, que esto es algo muy loco, porque creo que denota la realidad del mercado. Mucha gente me dice, yo con Rimax no trabajo, pero con Marco sí. Pero yo trabajo dentro de Y una sí, pero empresa, trabajo vos dentro sos de una Marco, claro. estructura. Vos no sos, o sea, claro, la estructura. Trabajo dentro de una estructura, trabajo dentro de una empresa y entiendo que hayas desarrollado una cierta confianza conmigo que te permita empatizar y poder llevar adelante cualquier tipo de negocio de trabajo. Ahora, el resto no es que son yo soy buena gente y el resto mala gente o yo soy bueno y el resto son malos. No, no. La mayoría del resto de las personas que están dentro de la franquicia trabajan similar. Lo que pasa Claro, es que no los conoces. Pero yo creo que está bueno también, porque eso también lo hablo mucho con los agentes o con las personas que se involucran, tanto en RIMAC como en cualquier franquicia. Lo importante sería que vos desarrolles tu marca personal. Las franquicias, en definitiva, son un marco para que la gente pueda llevar adelante una actividad comercial. Pero la realidad es que debería servirte para que vos puedas armar tu propia imagen, tu propio segmento de mercado, tu propia forma de trabajar y que la gente te reconozca por vos, no por la empresa. La empresa es un paraguas que te permite una eh, estructura, un una sistema. estructura, te Sí, permite aceitar un poco el proceso. Pero uno tiene, si entra con la mentalidad que la empresa le va a dar todo, no le va a funcionar igual el negocio, o sea, no existe eso. totalmente. Claro, porque es una empresa que le da el soporte al vendedor para vender 10 veces más la propiedad. O sea, el agente inmobiliario capta bien la propiedad, la pone en el sistema y la tienen los demás vendedores. Es genial eso de ahí. Sí, en realidad acá, y también hay un error de concepto muy fuerte entre la gente que entra en general al mercado o Ujú. la gente que se involucra hoy como para trabajar, inclusive gente que está dentro del mercado y que no entiende cuál es su función. Y algo que el otro día
en esta conversación con la gente inmobiliaria de Garage, yo trataba de decir muy claro, Ujú. en el esquema actual, el agente inmobiliario no reemplaza al martillero. ¿Pero por qué? Porque el agente inmobiliario es la persona que está a cargo de la parte de marketing. Marketing, Claro, promoción y propaganda. Ese es el punto fuerte del agente inmobiliario. Porque el martillero, en definitiva, es el que hizo la carrera, en este caso que hay que cumplir con la colegiación, el que está colegiado y el que está por detrás de todo el sistema que se lleva adelante para poder brindarle servicio al cliente. Pero sería ilógico pensar que el martillero va a poder ir a sacarle la foto o acompañar a la empresa que saca las fotos de X cantidad de propiedades. Sería ilógico porque sería un servicio pésimo. Entonces, totalmente. en pos de brindarle un mejor servicio al cliente, se delega la actividad comercial, que justamente es una actividad de promoción y propaganda, de marketing. Claro. Esa es la actividad que se delega en los agentes. ¿Para qué? Para brindar un mejor servicio al cliente. Y el martillero Obviamente se enfoca después, en la seguridad jurídica, en ordenar a los vendedores. exacto, exacto. Obviamente después empieza en lo que tiene que ver con la actividad actual, esa fina línea de decir, che, pero el agente inmobiliario ¿puede mostrar o no puede mostrar? La realidad es que cualquier vendedor de cualquier inmobiliaria puede mostrar, por lo cual la lógica sería que mostrar no sería un problema. Ujú. Che, tomar una reserva. No, tomar una reserva la tiene que tomar el martillero correspondiente. ¿Por qué? Porque Claro, es el que tiene que chequear claro, que esté todo el dinero correcto. queda con el martillero correspondiente. Excelente. Exacto. Entonces, el problema creo viene ahí, en donde hay algunas cuestiones, de decir, che, qué es delegable y qué no es delegable, y después el uso y abuso en el mercado. Porque obviamente, que eso también hay que decirlo, dentro de la estructura que tenemos actual, con las normativas que tenemos actuales, obviamente también hay gente que está por fuera de las reglas. Entonces, en ese sentido, decir, che, este tipo de actitudes o este tipo de actividades, por ahí en el formato que tenemos actual, no se avalan. Listo, perfecto, lo puedo entender. El problema es cuando metés a todos en la misma bolsa y pensás que por trabajar con una determinada empresa o una determinada marca, ya estás infringiendo la ley. Y eso no es de esa manera. Y no es No mentira, es es así. una mentira. Tal cual, debería No ser una podés cuestión de llamar decir, che, ilegales a la gente que es legal. O sea, eso es delito. No podés decirle a alguien que es ilegal. No podés. bueno, pero a ver, lo hemos pasado en distintas etapas, con distintas situaciones, desde el fajado de carteles, la rotura de carteles, que fue como lo primero, hasta cualquier tipo de persecución en la actualidad. Pero Hay que yo creo que madurar, en Marcos. Tienen que definitiva, ¿cómo, madurar. cómo? Tienen que madurar, decía. Yo creo que en definitiva el que les va a dar o el que nos va a dar, porque también trato El de ser muy cliente. humilde en este Sí, sentido el y decir, cliente. porque el día de mañana puede venir el cliente y decirme, che, el modelo que vos usás a mí no me gusta. Y está bien, ¿entendés? Y está perfecto. El que en definitiva tiene la última palabra es el Es el mercado y es el cliente. consumidor final. El tema es que yo me encuentro cada vez más personas que me dicen, solo con determinadas empresas o determinadas inmobiliarias tradicionales que absorbieron el modelo de trabajo de determinadas empresas, encuentro un servicio que realmente vale la pena y que me dan ganas de pagar. En el resto no encuentro ese servicio. Pero claro, Marcos, o sea, aparte no es un invento de RIMAX a captar con exclusividad y cooperar. ¿Entendés? Es algo que No. tenés que trabajar así, porque si no es un caos, se prostituye el mercado. Inclusive algo que yo vengo diciendo durante el último tiempo, y por ahí puede sonar algo medio contraintuitivo, yo muchas veces digo que es más difícil que la innovación venga desde empresas grandes como nosotros en este caso, que la innovación la traiga algún jugador nuevo, por así decirlo, del mercado. Y por ahí digo, suena contraintuitivo porque es como si estuviese hablando en contra de la marca, pero no es la realidad. La realidad es que hoy la marca, para mí personalmente, RIMAX, hoy se transformó en el status quo del sistema inmobiliario. ¿Por qué? Porque la gente ya más o menos dice, che, si quiero trabajar bien, tengo que trabajar con exclusiva. Es Che, si quiero verdad, trabajar sí, bien, es eso. necesito una persona que esté dedicada a acompañarme dentro de una estructura que le permita trabajar de cierta manera. Che, si quiero trabajar bien, debería trabajar con producción audiovisual, como hace la mayoría de las marcas. Che, si quiero trabajar bien, mi propiedad debería estar compartida con otras inmobiliarias. Entonces,
Como la gente ya tiene medianamente eso, y eso para mí hoy es el status quo, yo digo siempre que la innovación viene probablemente de una empresa más chica, de alguien que arranca o que ve algo que nosotros no estamos viendo en el mercado. Y eso también está buenísimo, porque seguramente el día de mañana lo adaptaremos y lo traeremos dentro del modelo, pero tampoco hay que cerrarse a esto de que, como esta es la empresa que hoy lidera el mercado, todo va a pasar por ahí. No, la realidad es que la innovación no siempre viene del jugador más fuerte. Entonces, creo que eso es importante también. Totalmente, mira, justo, futuro paradisíaco del servicio inmobiliario, la visión. Imaginemos Argentina 2035. ¿Cómo se ve una operación inmobiliaria limpia, rápida y segura para una familia trabajadora? ¿Y dónde ves a la franquicia también? Bien, lo primero que voy a decir es que esto obviamente lo agarro del mercado estadounidense, no es algo que yo tengo una profecía y que sé cómo va a crecer el mercado inmobiliario argentino. Futurologista. Simplemente veo el caso, creo que el caso más emblemático es el de Ryan Serhant, donde una persona genera una marca propia tan fuerte que tracciona una cantidad de negocios increíble y alrededor de esa marca propia se arma una estructura. ¿Cuál es el cambio de juego entre una marca a nivel empresarial, como es el caso de Rimax, o puede ser Century 21, Keller Williams o cualquiera otra de las franquicias o marcas que está hoy en el país? La diferencia es que en vez de asociarse con una marca de renombre, una marca global y demás, se está asociando a una marca personal que tiene acaparado un mercado puntual y tiene información de un mercado puntual que le permite a esos clientes generar mejores transacciones. Entonces, tienen ganas de trabajar con esa persona y esa persona tiene una estructura gigante que lo respalda y que trabaja para los clientes. ¿Por qué digo que el futuro para mí del mercado inmobiliario va más para ese lado? Porque la gente quiere trabajar con gente. La gente no quiere trabajar con marcas en general. Es muy poca la gente que quiere trabajar con una marca. Los clientes no vienen y te dicen, yo me muero por publicar la casa Por con Rimax. Rima. No, es No por pasa Marco. esto. Lo que Ajá. pasa es que se sientan a hablar con Marcos o se sientan a hablar con Diego, les dedicamos cierta cantidad de tiempo para su proyecto personal, cosa que la mayoría de la gente hoy no hace, no le dedica tiempo al proyecto de los otros. Y como nosotros le dedicamos tiempo, esfuerzo, dinero, la gente decide trabajar con nosotros. Entonces, por eso digo, es más fácil igual posicionar una marca personal que posicionar una marca empresarial. Y por eso creo que el futuro del mercado inmobiliario va a estar muy relacionado con eso, con algunas marcas personales que van a ir creciendo. Algunas van a crecer dentro de las franquicias, otras van a crecer por fuera. Y me parece que está perfecto que sea así también para mantener un equilibrio. ¿Y vos no ves que antes de hablar tipo del individuo, no ves que estamos fragmentados? O sea, ¿no pensás que que el principal cambio va a ser la unidad? Yo creo que siempre va a haber un margen de operaciones que se van a hacer individuales, donde las inmobiliarias van a trabajar buscando ambas puntas, donde no van a compartir, y creo que es parte de una realidad del mercado que va a seguir existiendo porque nunca que se arma una unidad, como decís vos, entran todos. Siempre entra una porción. Yo creo que vamos a cumplir con la ley de Pareto y vamos a ser un 80% de gente que trabaja dentro del mercado inmobiliario y comparte y un 20% de gente que no trabaja de esa manera. Y que voy a hacer un paréntesis acá. Probablemente solamente comparte con la gente con la que tiene suficiente vínculo para hacerlo. Que esto también es algo importante, porque mucha inmobiliaria tradicional a veces te dice, no, yo no comparto. Pero vos sabés que con su grupo de cuatro o cinco personas sí comparte. El trabajo a veces es tratar de romper ese esquema, de decir, che, podemos trabajar más gente y podemos compartir entre todos y no va a traer un problema para tu negocio. Pero respondiendo a lo que me decís, para mí va a ser 80% que comparte y 20% que va a seguir en el borde del mercado trabajando de esa manera. Totalmente, sí, yo creo que, a ver, cuando arranquemos, no tenemos sistema, Marcos, para compartir, es por eso que no estamos compartiendo hoy. Yo me imagino yo que la mayoría de las ventas que ustedes hacen compartidas es todo con Rimax, ¿o no?
Trabajamos una gran porción de las operaciones, te diría hoy un 70% más o menos, lo Ca- hacemos compartido dentro de la red interna de la empresa, pero Claro, también trabajamos con otras inmobiliarias de la zona. Sí tenemos ahí una gran problemática, es que muchas de esas inmobiliarias están de alguna manera amenazadas por el colegio, donde les dice que si comparten con algún martillero que trabaja en una franquicia, eso va a traer repercusiones para ellos, directa o indirectamente. Entonces, eso hace que algunos colegas que sí quieren compartir con franquicias no lo hagan por una cuestión de miedo. Eso sí es realmente malo, porque en realidad están, o sea, están extorsionando al colega y están, en definitiva, limitando al cliente que pueda avanzar efectivamente en una operación inmobiliaria porque lo representa tal o cual. Y eso es rarísimo. Eso a mí en la cabeza no me entra, pero no, está sucede bueno todavía. que lo hablemos hasta solucionarlo porque el daño es más grande, o sea, es enorme el daño. No tenemos estadísticas, no tenemos trazabilidad, es un quilombo el mercado inmobiliario y hay gente que cobra para ordenarlo y en vez de ordenarlo ataca a quienes quieren ordenarlo. Es una tremenda locura, Marcos. Sí, yo creo, a ver, yo soy una persona en general que cree en el diálogo, que cree en, mucha gente hoy está muy de moda ser blanco-negro, yo creo en los grises. La Sí, realidad es que no creo que todo tenga que ser, que todo el mercado, o sea, para mí, que que todo el mercado todos esté merecen controlado por la respeto, franquicia Marcos, está mal. sinceramente. Marcos, todo el mundo merece respeto. Si se comporta como un ser humano, sí. Y si Si no, entra dentro de y cierta si no, lógica por eso razonable, no es ser humano, diría no cooperar, no cooperar, es de ser humano no cooperar y quedarse con la plata de todo el mundo. mira, pasa que son dos cosas distintas. Si yo tengo mi inmobiliaria particular, o yo, Marcos Gianni, No, mañana abro una no estoy inmobiliaria hablando del y individuo, mi del modelo de martillero que... negocio. Mm, Para cierro esto y ya te dejo de decir, che, si yo, Marco Gianni, tengo una inmobiliaria particular y mi modelo de negocio es que yo genero ambas puntas del negocio y lo quiero llevar adelante así, desde mi individualidad, no debería ser un problema porque es algo que pero, yo decido sobre mi propio negocio. Marco, Ahora, perdón. el sistema que está armado para anichar o para juntar a un montón de colegas, la realidad es que debería ser un sistema colaborativo de por sí. O sea, sería Claro, una si no, locura ¿para qué pensar en estás? juntar Si no, gente para que no comparta. claro, ¿por qué hacen eso, Marcos? Bueno, pero por eso te digo, acá hay que ¡Maldate! dividir dos cosas. Acá hay que dividir dos cosas. Año Uno es la decisión 2026 vamos a entrar, individual. Marco. Año ¿Cómo? 2026. Año 2026 vamos a entrar, Marco. Sí. Pero por eso te digo, a ver, acá hay que dividir dos cosas. Una es la decisión personal. Yo no puedo obligar a nadie a que haga lo que no quiere hacer. Si una persona en particular no quiere compartir, es un problema de esa persona y esa persona entenderá por qué es de esa manera. Ahora, si yo abogo por reunir un grupo de profesionales o un grupo de personas alrededor de una profesión y yo creo que tengo que juntarlos a todos, la lógica es que compartan. ¿Para qué los voy a juntar si no? Entonces, Totalmente. en base Organizarnos. a tu pregunta es, Organizarnos. el, el individual puede decidir lo que quiera. El que lidera el grupo tiene que abogar por que compartamos. Esa es la Claro, lógica. por organizarnos y no nos están organizando. No, sí, ahí hay mucho de particular. Yo por ahí soy medio individualista en ese sentido. Digo, bueno, cada uno hace su negocio, hace lleva adelante su negocio y no depende de tanta estructura externa. Pero yo estoy acostumbrado a trabajar dentro de una franquicia donde esa lógica que vos decís de Sí, compartir y está esa lógica de buenísimo. libertad de información es el pan de cada día. Claro, es lo Entonces, normal. probablemente si yo estuviese solo afuera en el mercado, y probablemente pensaría Y distinto. sí, es horrible, estás solo contra todos. ¿Entendés? Bueno, eso Y sin eso es una sistema, locura. y sin Eso es sistema, una locura. y pagando, y pagando. Claro, tal cual, ¿Qué tendría tal que cual. pasar para que el rubro vuelva a ser sinónimo de confianza y no de cuidado que te caga? Eh, creo que primero deberían simplificarse muchas cuestiones que tienen que ver con la Argentina en general.
La realidad es que el que está atrás de las transacciones y el que está atrás del día a día del mercado inmobiliario sabe que hay muchísima burocracia más allá de los colegios, más allá Es un de caos. Todo el nuestro rubro sistema inmobiliario particular. es un tremendo caos y carísimo y eh, demoradísimo. o sea, desde todo lo que tiene que ver con la parte de agrimensura. Así, che, todo lo que tiene que ver con la parte de agrimensura. Todo lo que tiene que ver con la parte de planos municipales, o sea, todo lo que tiene que ver con el municipio. Todo lo que tiene que ver con la parte de sucesiones. Cada una de las áreas que están alrededor de una compraventa, todas tienen sus complejidades y tienen sus normativas complejas que hacen, que no ayudan a resolver el problema, ayudan a complicarlo. Entonces, para que el mercado inmobiliario realmente sea más próspero y sea sinónimo de confianza, todo debería ser un poco más simple y un poco más público, donde la gente pueda Sí, acceder a la información. claro, Marcos, eso hay que decirlo, no nos dan la información, eso es anticonstitucional, eso tiene que ser noticia nacional, no tenemos la información, eso es un peligro tremendo. Vos me imagino que te referís a la información de las operaciones en particular, es decir, de las operaciones Pero inmobiliarias. tienen que estar, Marco, ¿cómo no van a estar? Ese es acá, por ejemplo, en La Barriera lo tienen 15 personas. Eso es totalmente, es un peligro. Mirá, te voy a decir algo que por ahí no es tan políticamente correcto, pero creo que tiene que ver en realidad eso con cuál es la lógica del mercado en el caso de la Argentina frente al resto de los países. Probablemente el resto de los países con los que vos estás midiendo, en Sí, este los caso, pero no sé, civilizados, vamos a Marco, los tomar. civilizados, los civilizados. Vamos a tomar este caso, vamos a tomar el caso de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y vos decís, ¿cuál es la diferencia principal entre el mercado inmobiliario argentino y el mercado de real estate de Estados Unidos? Y una de las diferencias principales es que la mayoría de los productos, o el gran porcentaje de los productos, son titularidad de individuos, ¿está bien? De personas físicas, individuos. En cambio, en el mercado inmobiliario estadounidense tenés muchos trusts, o sea, muchas empresas que tienen muchísima cantidad de inmuebles adentro y también tenés un sistema bancario muy fuerte donde en realidad los inmuebles están todos hipotecados por los bancos, o sea, son más de los bancos que de los dueños. ¿Bien? Entonces, a la hora de tomar decisiones, en Argentina, cada uno de los argentinos, cada uno de los casi 50 millones que somos hoy, de la porción de la población que puede llegar a ser dueña de su propiedad, no sé, unos 8 millones, 7 millones, 10 millones de personas, listo. Esa gente, cada una, toma su decisión individual sobre su inmueble. ¿Está bien? A diferencia de las empresas en Estados Unidos o de los trusts, donde hay decisiones más globales, o de los bancos inclusive, donde hay decisiones más globales. Entonces, el individuo en Argentina lo maneja de una manera donde guarda la información. ¿Por qué? Porque es una persona sola frente al mar del mercado y lo que hace es decidir sobre su propio patrimonio. Entonces entra en una lógica de no compartir información, de no contar de más. ¿Por qué? Porque en definitiva está cuidando lo suyo propio y Pero, m- venimos de una cultura donde lo tuyo te lo sacan. ¿Está Marcos, bien? no, o sea, no es, el error acá no es de la gente. Es de No, el error acá es de la gente que tiene la información, porque hay alguien, unos poquitos que tienen la información. La gente no tiene la culpa. ¿A quién le tal cual. gusta no tener la información? Tal cual, tal cual. Y para cerrar la idea que te estaba diciendo recién, en definitiva, en el exterior, como hay empresas mucho más grandes y hay jugadores mucho más, con mucho más volumen de mercado, ellos necesitan por ahí información más clara a la hora de tomar decisiones. Y, che, por ejemplo, no sé. De estas 500 propiedades que tenemos en este global de inversión, ¿qué rentabilidad tiene el mercado de esta zona? Y la media es tal, en qué número estamos nosotros? Bueno, nosotros estamos en tal número, bueno, hay que ajustar estos valores para arriba, para abajo. O sea, son decisiones más empresariales que requieren de esa información para tomar las decisiones. Entonces, todos están, digamos, en un conglomerado donde comparten esa información porque de esa manera todos toman mejores decisiones. Acá la lógica es distinta y como decís vos, la culpa no la tiene el individuo, la culpa no la tiene el vecino.
la culpa la tiene el que tiene la información y que no busca la manera de transparentarla para todo el resto. Y cuál es la forma que te parece que va a pasar eso? Yo creo que en el futuro, sobre todo Después podemos hablar si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con eso, pero con la bancarización y la tokenización de los productos, por así decirlo, en definitiva las operaciones deberían pasar a ser registradas. No sucede en ningún país del mundo que la gente tenga las operaciones de contado, efectivo, arriba de la mesa, al lado del escribano. Eso es una locura que solamente pasa en Pasa Argentina y en muchos acá, países más. Entonces, esa lógica en algún momento se va a romper, la gente va a empezar a bancarizar su dinero, va a caer ese miedo que tenemos a un default o un corralito o lo que sea. Entonces, una vez que eso se normalice y las operaciones se bancaricen, la información va a ser más transparente y a partir de ahí uno va a poder tomar esa información para tomar decisiones. Ahora, si la pregunta es, ¿esto va a llevar 2 años, 5, 10 o 50? No lo sé. Esa es la claro. realidad. Pero el punto es que esto se transparenta a partir de que figura en un extracto bancario, por así decirlo, porque de esa manera vos tenés la realidad de la operación. Y podría llegar a ser, y esto abro un paréntesis grande, pero podría llegar a ser, como hablaba recién de la tokenización, podría llegar a darse en el registro, en vez de en entidades nacionales o en entidades bancarias que a veces usan esa información para perjudicarte, en un registro público, pero no sé cómo explicarlo, decir, che, vamos a darle ejemplos de operaciones en Bitcoin, che, se hizo en tantos Bitcoin, listo, ya está, sabés cuál es el valor de referencia y de Claro, alguna manera el Estado no puede atacarte sobre esa realidad. Por eso digo, hay que ver cómo evoluciona, si va para un lado más bancario, que debería ser la lógica, que debería ser lo que pasa en un país normal, o si vamos a alguna opción B que nos permita seguir estando seguros, pero compartiendo la información. claro, eso sería el futuro paradisíaco. Sí, ese sería el ideal donde ves, che, puedo compartir información, pero no tengo miedo de que mañana me ataquen mi patrimonio por ese motivo. Mirá, ¿cómo integrar franquicias y marcas distintas a una red común sin que pierdan identidad ni control comercial? Yo creo que lo primero, y creo que es lo fundamental, deberíamos entender que todos somos personas y que deberíamos entablar con las personas que nos interesa relaciones personales. Tenés que acercarte, tenés que ir a ver a esa gente, tenés que llamarlos, tenés que Claro, ponerte a disposición, tenés que contarles, che, mirá, yo trabajo de esta manera y me encantaría poder compartir con compartir vos. la información, sí. Yo siempre, como te digo, como te decía un poco antes, doy el primer paso. Yo voy por esa línea. Después en el camino te vas encontrando con respuestas positivas y no tanto. Pero no importa. O sea, lo importante es decir, che, si vos querés generar eso en el mercado, deberías salir y tratar de conversar con la mayor cantidad de gente posible para contarles cómo trabajás y que estás a disposición para trabajar con ellos. Después el mercado te va a devolver la realidad. Con Excelente. respecto a cómo unificar franquicias tradicionales y otras marcas y otras Sí. cosas que vengan al mercado y demás, probablemente, a ver, una de las opciones es una cámara. En algún momento entiendo que obviamente está todavía, no quiero mencionarla mal, pero si lo digo mal después corregime en el texto, que es Camesi, Ah, sí, sí. que es la Camesi. cámara de franquicias en definitiva. Ajá. Eso, cada una de las franquicias tiene su forma particular de trabajar, pero Camesi agloba todas las franquicias. Entendiendo que también, lamentablemente, esa forma de englobarnos tiene que ver con un ataque repetitivo y constante hacia Sí, las del franquicias. colegio, claro. Bueno, No, de una manera de insoportable. organizarse se crea Camesi, pero más allá de eso, creo que podría llegar a ser la forma, pero sobre todo, como decís vos, para bajar un lineamiento, decir, che, el que está dentro de esta cámara trabaja de esta manera y listo. Después cada uno tiene su Me gustaría individualidad entrevistarlos. sobre lo particular. Estaría buenísimo entrevistarlos a ellos para ver, viste, si hay, o bueno, saber más sobre Camesi, viste, para ver, porque hoy en día solamente hay franquicia, pero si por ejemplo un martillero quiere entrar, vos sabés cómo es, ¿no?
Con respecto a que si un martillero quiere entrar a una franquicia. No, quiere entrar a Camesi. ¿Qué le ofrece? ¿Le ofrecen tipo la Ah, no, no lo sé. integración No, con las no, franquicias? no, O no, eso no lo estaría sé. bueno, hacer un sistema donde, bueno, vos no haces parte de la marca, pero bueno, es complejo, ¿entendés? Sí, sí, La sí, es cooperación, complejo, pero entiendo el punto. Decir, che, yo, no sé, tengo una inmobiliaria, tengo cuatro vendedores, Sí, cuatro agentes, conectarla lo que con el sea. RIMAX que está al lado, ¿entendés? Exacto. Eso Sí, sí, sería no. genial porque todo el mundo gana. ¿Viste? Ustedes también ganarían más porque en vez de tener a las otras inmobiliarias como enemigos, lo tienen como aliados y que comparten sistema y entonces ahí se multiplican las ventas y si el otro martillero o el otro agente inmobiliario hace las cosas mal, bueno, está acá Messi para regular, che, no se hace, o sea, corregí. Sí, lo que pasa es que en esa lógica terminás entrando en la lógica de que se requiere un colegio, porque en definitiva una Sí, cámara, una cosa por pero el estilo, termina voluntario, haciendo eso. claro, pero voluntario, no que te obliguen. Eso me parece, claro, ese es el clic entre una cosa y la otra. Es decir, che, tiene que ser a voluntad, porque eso también va a hacer que probablemente haya varias cámaras. Entonces, decir, che, puedo ir con esta, puedo ir con la otra, según los beneficios que me otorgan. Y ahí está la lógica de tratar de ofrecerle lo mejor al cliente, que en este caso sería cada una de las inmobiliarias individuales. Sí, sería genial. Pero aparte, bueno, también hay que entender que precisamos una organización. No puede, por ejemplo, en una ciudad no puede haber varias redes. O sea, la idea es que haya una sola, que todo el mundo esté compartiendo la información. Si no, vamos a seguir fragmentados. O sea, Claro. para mí es mejor así, para mí es mejor allá. Bueno, hay otros países que están organizados. Y mientras nosotros, viste, estamos discutiendo esto, los otros están recontra organizados, con índice de venta y vendiendo propiedades como agua. Sí, yo creo, pasa que creo que esta discusión en particular, va en dos grandes caminos. Un camino, que es el que creo que vos representás con el MLS, es el de tener, voy a simplificarlo, ¿no? Dirección, metros cuadrados, terreno, precio, para Sí, entender cuál es la lógica del mercado y poder compartirlo con el resto. Eso va por el camino del MLS. Listo. Ahora, en paralelo, todo lo que nosotros venimos hablando. Estamos hablando de agrupaciones de vendedores o agrupaciones de profesionales o de martilleros o lo que sea. Dice, che, esas agrupaciones después van a tener políticas internas de cómo trabajan. Esas políticas pueden ser distintas unas de otras, porque si no seríamos todo lo mismo. Ahora, siempre pensando en el mejor servicio al cliente y en la colaboración con el resto del sistema. Entonces, por eso digo, creo que van por dos caminos distintos. El MLS sí tiene que ser único, único por zona, único por localidad, claro, no único podemos con esas por boludeces partido, por de todos distrito, contra por provincia. todos, O sea, el mil MLS tiene redas, que ser claro. uno. Y sí, tiene que ser uno, básico, simple y replicable, ya está, la información. Exacto, el MLS tiene que ser uno y lo otro sí tiene que ser más armado según las partes que se integren. Porque, de vuelta, volviendo a esta individualidad que hablábamos de las decisiones, si mañana, no sé, en la ciudad, voy a decir otra ciudad para que sea más claro. Si, che, si en la ciudad de Balcarce, mañana, todos los martilleros dicen, mira, todos nosotros trabajamos todo por separado, ninguno comparte con ninguno, pero tenemos un MLS donde subimos los valores de lo que cerramos, esa gente ya cumple la función de tener una normativa, digamos, que normaliza el mercado con todos los datos para poder trabajar mejor. Y no hace falta que compartan, ¿eh? Hace falta que den la información y que esté estructurada. Ahora, si encima comparten es mejor. Si encima comparten entre ellos van a tener un mercado mejor todavía, Y más va a fructífero. pasar, Marco, va a pasar porque la gente quiere compartir. Lo que pasa es que hoy el sistema como que beneficia al que hace las cosas mal. Lamentablemente, como no hay sistema, pasan eso. Me parece a mí. Yo tengo como que fe que si hacemos un estándar como lo hacen los americanos, ¿por qué lo comparten ellos? Porque tienen sistema y un estándar mínimo de colaboración. No es porque sean mejores, es porque Yo existe el sistema. Mirá, yo lo digo siempre y lo voy a ejemplificar para que sea claro, para entender de qué se habla cuando se habla de compartir. Yo Ujú, dentro de mis contactos de WhatsApp debo tener agendadas unas 8.000 personas. De esas ujú. 8.000 personas que tengo agendadas, alrededor de 500 son de
otras inmobiliarias o vendedores de otras inmobiliarias de la zona o de alrededores y demás. Yo tengo una lista de difusión más o menos de 260, 280 personas que cada vez que yo ingreso un producto, yo se lo comparto a todas esas personas, pero no le mando la ficha como por ahí le manda cualquier hijo de vecino. No, yo voy, hago una producción audiovisual profesional, la pago de mi bolsillo, le borro, o sea, no le pongo ni marca, ni logo de la empresa, ni teléfono, ni absolutamente nada, lo doy limpio, en formato vertical para que lo puedan subir a historias, a WhatsApp y a todas las redes sociales que quieran, y se los regalo. ¿Por qué? Porque esa es la forma que yo cumplo mi compromiso con la persona que trabaja con nosotros, que lo que nosotros le decimos es se lo voy a compartir a todas las inmobiliarias de la zona y se los doy servido en bandeja para que tengan que apretar, seleccionar el video, reenviar, estado de WhatsApp y poner abajo lo que quieran poner, si le quieren poner el precio, si le quieren poner algún Qué detalle. bueno. Lo mismo con las historias. ¿A qué voy con esto? Que lo importante es que con la mayoría de esa gente, yo en algún momento me comuniqué, sea porque ellos tenían una propiedad o porque yo tenía una propiedad que les interesaba o la empresa tenía una propiedad que les interesaba. Me tomé el trabajo de hablar con ellos, de entablar una mínima conversación, de agendarlos, de etiquetarlos y que cada vez que yo cuento con una oportunidad en el mercado, la comparto con ellos. Entonces, de esa manera, y algo que yo repito un montón, es la gente que vos tenés en la agenda no es la que tengo yo. Yo puedo tener 8.000 personas y vos podés tener 15 en la agenda. Pero esos 15 probablemente yo no los tengo. Son gente que responde a tu círculo personal, no al mío. Claro, Entonces, o capaz que se conocen, pero yo tengo ganas de hacer negocio con Marco o no con el otro, o al revés, ¿entendés? al La cual gente o tiene mucha elige más su confianza. representante, claro. Por ahí a mí me conoce porque me ve por redes sociales, pero la persona de confianza es esa que tiene X cantidad de contactos y que realmente lo representa. Entonces, cuando yo mando el video, lo que hago es impactar primero a los colegas y segundo a los colegas cuando ven que lo que yo comparto es de valor. No es que te mandé un video de una casa invendible o una casa que está en mal precio o una casa que lo que sea. Cuando ven que hay algo de valor y lo comparten con su red, logramos tener una operación en mucho menor tiempo. Que ese es el objetivo, Sí, vender y en menos tiempo. O sea, bien de precio y en el menor tiempo posible. nada, Eh, espectacular. Eso que yo te cuento, lo hago hace 7 años más o menos, 6, 7 años. Y es lo que me permite también tener más oportunidades, porque cuando algo ingresa, no es lo mismo que yo lo comparta con mi red de contactos, que son los que me siguen en redes sociales o los que tengo en WhatsApp, que lo comparta con toda la red de todos los colegas. Sí te voy a hacer un paréntesis acá y una aclaración, que muchas veces pasa que después todo el mundo quiere que compartan lo del resto, que entiendo también el punto, pero para uno compartir algo tiene que tener cierto estándar. Yo Claro, siempre trato de cumplir con ese estándar para que la gente, yo lo digo así, que la gente tenga ganas de ofrecer lo mismo. ¿Sabes por qué deberían tener ganas de ofrecer lo mío? Porque el producto es, en lo que trabajo yo trabajo mucho casa, barrio privado, zona San Vicente, quintas y demás. re lindo. Che, el producto es estético, para compartirlo en el video, que llame la atención y que guste. Número dos, está en precio, o sea, está en un valor competitivo de mercado. Número tres, la documentación está corroborada por el martillero de la oficina. Tenemos todo el checklist de la documentación, tenemos copia de la documentación, tenemos todo como corresponde. Número cuatro, está captada en exclusiva. Entonces sabe que ese pibe, por más que le llamen, le vas a golpearle las manos y te va a decir, yo trabajo con Rimax o yo trabajo con Marcos, no va a laburar con otro porque ya conoce cuál es el sistema de trabajo. Excelente. Y por último, cuando me llame, yo voy a tener una actitud totalmente colaborativa y le voy a facilitar la visita. No le voy a decir, no, pará que yo tengo una hoy, entonces a vos te pongo mañana. No, no, vamos a verla. Si tenés el cliente, vamos a verla y hacemos la operación. ¿Entendés? No, no me la estoy guardando para mí. No, ¿Por claro, qué? lo quería Porque hacer al negocio cuanto antes. vamos a hacer, Sí, vamos a hacer negocios, hay un que sea el montón para hacer. primero. Claro,
abundancia, es Tal abundancia. cual. Hay que pensar en abundancia. Tal cual, tal cual. Y la realidad es que la mejor manera, para mí, de vuelta, esto es una opinión, la mejor manera de lograr el impacto que necesita una casa para venderse es que vos en los primeros 15 días de comercialización, por así decirlo, el día 15 agarres un sábado y lleves 5 visitas el mismo día. Es decir, che, ¿los 5 clientes los generaste vos? No, yo tengo por ahí una visita por portales, por así decirlo, y una visita por redes sociales, ponele. Pero las otras tres me las traen colegas de otras inmobiliarias. Claro, porque aparte, Y entonces Marcos, cuando juntás los cinco, decís, che, esta casa tiene demanda en el mercado. Y la gente dice, che, cumple con lo que quiero. Bueno, oferto. Alguna de esas personas termina ofertando. sí, Esa es porque la realidad. aparte las demás inmobiliarias tienen a los compradores. O sea, ellos Y venden y después, o sea, el comprador de tu casa que vos captaste, antes vendió y la vendió con otro martillero. Entonces ya puede ir con el exacto, martillero que lo representó en la venta. Y así es exacto. que se hace la rueda. Pasa muchas veces cuando tenemos operaciones de reubicación que cuando el cliente ve una propiedad, por ejemplo, no sé, ya estamos en confianza, tenemos un grupo de WhatsApp, ve una propiedad y te la manda al WhatsApp y te dice, che, quiero ver esta propiedad. Y vos ves y ves quién la tiene y vos ya sabés que esa persona no comparte. Pa. Yo personalmente, yo lo llamo igual, le cuento la situación, le cuento que es una reubicación y a pesar de que no comparte, que cuando hagamos la operación yo o la empresa se va a llevar 0% de honorarios, le pido si puedo asistir a la visita igual y si me permite estar presente. ¿Por qué? Porque yo no voy por el porcentaje, yo voy por el servicio que le estoy dando al cliente, sobre todo en una reubicación, porque yo lo que necesito es que esa reubicación salga bien y que la familia se mude en paz. Entonces, en ese tipo de situaciones, yo acompaño igual. Ahora, muchas veces me ha pasado que en ese acompañar igual y entablar una conversación y demostrar que sos una persona, que no sos un monstruo de una empresa multinacional que se los va a comer, Ah, es una persona que está trabajando igual que el resto, me ha tocado la gracia de que en algunos casos me digan, che, bueno, dale, vamos a compartir la operación. qué bueno. Sí, le pasa que Pero, la gente no comparte muchas veces porque se han quemado tanto, lo han cagado tanto, que ellos tal terminan cual. haciéndote mal a Y vos porque ellos están dolidos, ¿no? Porque, o sea, y ojo, también yo en este punto soy como muy autocrítico, no solo de mí, sino de la red en general, de las franquicias y de las empresas en general, que cuando alguien viene y me cuenta, che, a mí me pasó tal cosa, tuve una mala experiencia, sea con un vendedor, sea con una inmobiliaria, lo que sea, y me pasó esto, esto y esto, yo no soy escéptico de lo que me cuentan. Yo digamos, no como vidrio, no, nosotros somos todos buenos, somos todos perfectos, hacemos todo bien, nunca nos equivocamos. No, no, nosotros también cometemos errores y te puede haber tocado tener una mala experiencia. Inclusive te puede haber tocado tener una mala experiencia conmigo. No, no puedo ser el mejor comercial para todo el mundo, porque para cierta gente no voy a ser el totalmente. Sí, mejor. aparte pasan negocios que a veces que la gente se calienta y bueno, se pasó. Listo. Ahora, lo importante es no desacreditar eso, no decirle, no, imposible, con mi empresa no te puede haber pasado. No, no, mira, che, muchas veces trato inclusive de involucrarme. ¿Querés contarme con quién te pasó, qué te pasó, ver si puedo colaborar en algo? Si no querés que colabore, no pasa nada. Si no, me cuentan y trato de ver si puedo ayudar. Y si no, no lo desacredito, digo, che, qué cagada que te pasó No, esto. sí, sí, porque hay Porque un esa es la montón de realidad. cosas, hay un montón Mirá, de fraudes, sí, yo, sí. yo Eso hay personalmente que trabajo de decirlo esta eso, Marcos, manera. ¿eh? Yo personalmente trabajo de esta manera y quiero acompañarte de este lugar o quiero compartir de este lugar. Hasta donde me permitas vos, avanzo y si no, no hay problema. Y se dan cosas buenas y como decís vos, obviamente al que le pasó algo, tiene la cosa más sensible y nada, no está tan Pero, receptivo Marcos, a compartir, ¿a tan quién no le receptivo a pasó, hacer. Marcos? ¿A quién no le pasó? A todo el Tal cual. mundo le pasó y después, ¿cuáles fueron las consecuencias? Con respecto a qué en particular. Por ejemplo, te pasaron, o sea, te cagaron, o sea, por ejemplo, no compartieron. ¿Cuáles fueron las consecuencias? El tipo, Eh, para él no pasa nada, ¿entendés? No. Hoy en el mercado no, porque no hay una normativa clara con respecto a eso, no hay Claro, una. tierra de eh, nadie. exacto. Ojo, dentro de las empresas o dentro de las franquicias.
sí sucede. Nosotros tenemos manuales Claro, de claro, pero eso es lo que todos tenemos que normativa tener. de comportamiento, de cuándo corresponde compartir y cuándo no. O sea, Claro, todo tiene una bajada de línea y tiene un manual de procedimientos donde tenés que conocer, eso también es importante, vos tenés que conocer el manual de procedimientos, y esto se lo digo a cualquier persona que nos esté viendo, sí, que pertenezca a una franquicia. Pidan su manual de normativas y sepan bajo qué normas están trabajando, porque eso es lo que le va a permitir también trabajar de una manera más correcta dentro del marco que ustedes eligieron. muy bueno Eso es eso, importante, Marcos. Para mí sí, eso es lo esencial para poder cooperar. tal cual. Conocer cuáles son las reglas. Si no sabes cuáles son las reglas, inclusive podés estar equivocándote sin querer. Claro. Mirá, ya pasó una hora. ¿Cómo pasó volando? Pasa que te Pasó puse volando, pasó algunas volando. preguntas que la verdad que hasta a mí me hicieron, a ver, el cierre. O sea, tengo tres preguntas más, Marcos. Sí, Si mañana sí, armamos una sí. mesa de trabajo voluntaria para subir el estándar del servicio, sin política, sin colegio, sin imposición, ¿qué tres cosas harías en 90 días? Yo creo que en los primeros 90 días, no sé si voy a dar una idea concreta como para no irme por las ramas. Creo que en los Para mí primeros lo 90 días, primero, perdón. sí. No, 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 no. lo que vos dijiste recién, eso del estatuto, me pareció que eso es lo primero. Para mí es un... Son para mí serían, voy a dividirlo en dos cosas. Número uno, armar las políticas bajo las cuales vamos a empezar a trabajar y darles claridad de que esas políticas están en lápiz, no en lapicera. ¿Qué significa? Que son las políticas que consideramos hoy en base a la problemática que encontramos, que son las mejores, pero Ujú. que estamos abiertos a ajustarlas en base a las situaciones que se vayan dando de acá para adelante. Escuchan. Explico, porque si vos no podés arrancar el día uno y decir, no, estos son los 10 mandamientos y van a quedar Ahí ya así está. callados en piedra Claro. para siempre. Y No, porque si sí. no estaríamos representando lo mismo de lo que nos estamos No, quejando. pero Marco, podemos hacer los 10 mandamientos que ya venimos haciendo, porque ya hay algo que está en el aire, ¿no? Lo tenés Sí, sí, escrito, sí. Marco, eso de ahí el Bajarlo a estatuto. tierra. Sí. Bajarlo a tierra. Bajarlo a tierra totalmente. Decir, che, tener un código de ética, un código moral o un compendio de reglas que nos ordene a todos. A Eso sería lo todos. primero. Y lo segundo es abrir la comunicación con la mayor cantidad de gente posible para reunirlos. Yo soy una persona muy de los eventos porque creo que en el mano a mano es donde realmente vos podés conectar con la otra persona. Inclusive hasta para el otro lado, decir, che, con esta persona no quiero compartir, te vas a dar cuenta cuando vayas a hablar con él. ¿Entendés? Qué Mientras no bueno. lo conozcas, es un Mm. preconcepto. Entonces, che, si vos te juntás mano a mano, vos te das cuenta si una persona es respetable, tiene modales, se puede hablar, qué opiniones tiene. Inclusive en un mano a mano es más fácil que una persona tenga una opinión políticamente incorrecta o tenga una opinión distinta a lo que dice en los medios, por ejemplo, o en las redes, porque es un espacio más de confianza. Che, estamos teniendo una conversación. Entonces, yo las dos cosas que haría es armar una normativa clara, sabiendo que es una normativa en lápiz y que a futuro se puede ajustar, y Sí, reunir la mayor cantidad de gente para contarles cuáles son mis ideas. En el caso de alguien me que lo encantó. presida o que lo lidere, che, estas son las ideas sobre las cuales vamos a trabajar. Todos los que quieran trabajar están bienvenidos. Creo que esas serían dos cosas que haría. Espectacular. Sí, lo podemos hacer online. Sí, Sí. pasa. Sí, sí, se puede armar, se puede armar. A ver, ¿qué error ves en los reformadores del rubro? Los que gritan mucho pero no construyen procesos. La verdad que no estoy siguiendo tan de cerca. Me sumé un poco a investigar este tema cuando tuve la entrevista ahí con los chicos de Inmobiliario Garage, pero no sigo tan de cerca el tema porque estoy muy ocupado haciendo lo que tengo que hacer. Claro, y sí, Entonces, me resulta muy difícil sentarme a hacer, voy a decirlo así, sentarme a hacer política, sí, cuando en porque no realidad tenés yo lo que estoy tiempo, tratando porque estás de... a full. Exacto. Entonces, no es algo que me preocupa mucho y no es algo que hago mucho. Ahora, lo que sí podría decirte es que la gente debería, o el que busque reformar esto,
debería entender qué tanta representatividad tiene las ideas que profesa. De, che, estas son mis ideas, buenísimo. ¿Qué tanta gente en el mercado piensa igual que yo? Porque capaz que está hablando para un público, en un mercado de 1000 personas está hablando para un público de 10 y esa no es la realidad. Claro, Entonces, capaz que nadie quiere. debería validar primero quiénes lo respaldan y después, en base a eso, salir a hacer las reformas, porque es la manera que en definitiva se construyen los grandes cambios, Claro. con mayorías. Y sí, pero vos imaginate, viste, la época, por ejemplo, cuando no había auto. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le explicabas a la gente, che, el caballo, o sea, hay un auto? ¿Cómo le explicás a la gente? Porque me parece a mí, Marco, que a nadie le gusta cómo está hoy el servicio inmobiliario. Sí, yo creo que la mejor forma de explicar, por así decirlo, es mostrar no solo lo que uno tiene como idea, sino cuáles son los resultados de esa idea. Y voy a tratar de bajarlo a algo concreto. Ejemplo, ¿cuántas operaciones hiciste en el último año? ¿Cuántas de esas operaciones las hiciste a dos puntas? O sea que vos hiciste todo el proceso comercial y de esas operaciones, ¿cuántas hiciste compartidas con otra persona de la red o con otra inmobiliaria? ¿Cuánto dinero representó cada cosa? ¿Y qué tan fácil o qué tan difícil te resultó hacer operaciones en el caso de que fueron compartidas o cuando tuviste que representar a las dos Ah, partes? no, lo que te van a decir, no, compartir no vale la pena. Y si no hay sistema. Pero compartir no vale la pena. ¿Basado en qué? Por eso hablo de los datos. Si vos agarrás y decís, che, yo en el último año facturé tanta plata. El 30-40% lo cerré a dos puntas y el otro 60% lo cerré compartiendo. De esas operaciones que hice compartidas, fueron más fáciles, fueron más sencillas y salió todo mejor porque el trabajo, la carga estaba dividida en dos y porque la información fluyó muchísimo mejor. La gente se va a convencer de eso, pero tenés que trasladarle información concreta, datos concretos y sobre todo niveles de facturación. Che, ¿cuánto facturas estando solo contra cuánto facturás trabajando dentro de una estructura que comparte? Entonces, cuando comparás los números, si realmente los que compartimos tenemos números más atractivos, seguramente la gente debería convencerse de pasarse para el otro lado. Pero como hoy no tenés tanto número, por así decirlo, porque es algo más cerrado y no se comparte, es No, difícil de porque si convencerlo empiezan a porque ver cómo los resultados de la franquicia es tremendo, porque, y no es por la plata, es porque también se vive mejor si compartís. totalmente. Es más, hay muchísima gente que está más enamorado de la cultura de la empresa que de la empresa en sí Sí, misma. porque es una Eso familia, o sea, pasa. porque todo el mundo se ayuda, o sea, más vale, hay sus cosas, pero es más o menos, yo mis amigos, yo trabajé en RIMAX y tengo un montón de amigos de ahí, ¿viste? Y la verdad que está buenísimo porque el código es la cooperación. Pasan cosas, obvio, o sea, Obvio. puede pasar, pero lo mediano es que haya respeto, haya camaradería. Tal cual, tal cual, tal cual. Y que sea un espacio donde, inclusive sea un espacio donde vos le decías lo mejor al otro, de un lugar honesto, porque si al otro le va bien, inclusive a vos te va mejor. Claro, Eso creo que es lo fundamental. ¿qué consejo le darías a una gente que quiere diferenciarse sin vender humo y sin competir por precio? Bien, número uno, que tiene que anicharse, que tiene que elegir un nicho en el cual quiere trabajar. Cuanto más específico sea el nicho, mejor para poder tener resultados más rápido. Y Ujú. además de anicharse, tiene que ser un referente para ese nicho en particular. Ejemplo, voy a tratar de dar un ejemplo concreto. No quiero ser autorreferencial, pero es lo que más fácil me sale. Eh, yo trabajo en la zona de Canning. Ujú. Muchas veces yo he hablado con gente y le he dicho así, a gente, sobre todo gente de Capital Federal. Probablemente para que vos comercialices un departamento en Capital Federal, no soy la mejor opción para que me elijas. Hay cientos de agentes que son mejores que yo Claro, en porque vos no Capital estás Federal. allá, no conocés el mercado. Ahora, cuando te tengas que mudar a Canning, vas a tener un montón de dudas y un montón de preguntas que vas a querer que alguien te las responda. En ese lugar, sí soy el Eso es vos, mejor. claro. Ahí tenés toda la Entonces, información. Todo el especialista. ¿por qué contaba esto? Porque muchas veces la gente lo que quiere, como veníamos hablando, es trasladarse, es mudarse. Entonces,
Probablemente para el mercado de Capital Federal, yo soy un promedio, o sea, soy una persona que cumple con su labor y no mucho más, porque no estoy especializado en un barrio, ni conozco cuáles son los colegios que hay en las manzanas que están alrededor, ni nada por el estilo, porque soy un ciudadano más vendiendo un producto en Capital Federal. Ahora, en Canning conozco todos los detalles, conozco lo bueno, lo malo, lo más o menos, qué barrios tienen problemas, qué barrios no, si los problemas son solucionables, si no son solucionables, si, qué te va a pasar al momento de cerrar, con qué escribanía trabajás, cuánto cobra esa escribanía, cuáles tienen fee de ingreso y cuáles no. Toda esa información que hace a la operación inmobiliaria y sobre todo hace a la certidumbre, a que vos sepas con qué te vas a encontrar. Y en el caso que no lo sepa, porque hay muchas cosas que obviamente no sé, lo que sí tengo es una red de contacto lo suficientemente grande como para poder Claro, averiguarlo. un networking Che, tremendo. llamo a un vecino de determinado barrio y le digo, che, cuando vos compraste, ¿cómo pasó? ¿Con quién trabajaste? Cuál es la escribanía? O hablar con las administraciones, que muchas las conozco, otras no, pero contactarse. Che, yo Claro, generalmente contacto desde este lugar. ¿Cómo puedo hacer yo, como agente inmobiliario, para que el día que se incorpore un nuevo vecino al barrio, la experiencia sea la mejor posible? Contame lo que yo tendría que hacer, cómo tendría que hacer, qué le tendría que decir, qué le tendría que contar, qué tiene que pagar, todo. Dame toda la información que yo me ocupo de transmitirla para que la operación sea un éxito. Entonces, volviendo a lo que me preguntas, el consejo es encontrar cuál es tu nicho de mercado, tenerlo claro, tenerlo por escrito, saber qué cosa es la que vos trabajás. No irse por las ramas con eso, tener bien claro ese nicho. Y lo otro es hacerse un referente de ese nicho en particular. Creo que esas serían las dos cosas que daría como consejo a alguien que está buscando diferenciarse en el mercado. totalmente simple y bueno, es autoevidente, es muy bueno, porque vos eso lo expandís exponencialmente, te haces la persona más especialista de ese tipo de propiedad y bueno, Tal cual. Algo que también repito mucho es que los no son más importantes que los sí. O sea, vos deberías tener muy claro a qué cosas le vas a decir que no, porque eso es lo que hace que vos te transformes en un especialista y en un referente de algo. Porque si resulta que vos me decís, mira, yo soy un especialista de casas de $500.000 en barrios privados, y mañana te traigo un lote de $10.000 a 80 kilómetros de donde vos vivís y me decís que sí, nada, claro, no sos congruente, claro, ¿entendés? Entonces, ahí es donde vos tenés que hacer, uno se tiene que hacer fuerte, porque a veces dice, che, pero ese lote capaz que lo vendo fácil. No importa, no es tu mercado, porque ese lote te va a traer más gente del mismo mercado y vos no estás yendo hacia ahí, vos estás yendo hacia otro claro, lado, te vas pero de es foco, te una vas fuera de pelea de foco, todos los días y de todas las decisiones. claro. Bueno, Marco, mirá cómo pasó 1 hora y media ya. Si querés, otro día repetimos una entrevista, ¿viste? Para seguir charlando de este tema. Y bueno, también me gustaría invitarte, después te comento un poquito más. Estamos armando un grupo, ¿viste? Para que nos juntemos semanalmente para hablar sobre esto, ¿viste? El futuro eso, a ver, estándares, datos y procesos para conseguir la integración total, porque yo entiendo que estamos todo el mundo igual, ¿viste? Que todo el mundo piensa en sobrevivir o armar equipos, ¿no? Como vos, pero después nadie está mirando el sistema completo para ver si podemos ponernos de acuerdo y multiplicar las ventas en toda Argentina. Sí, la realidad es que, a ver, creo que esto es importante marcarlo porque es también parte de una decisión cuando vos trabajás dentro de una franquicia, cuando operás dentro de una franquicia. La lógica de la franquicia es que la persona que está en la cima de la pirámide, de alguna manera, por así decirlo, que es el CEO de la empresa, esa persona no vende propiedades. Claro, Y que está abajo de esa persona, o sea, el broker de las oficinas, cada uno de los brokers de las oficinas, que hay casi 200 oficinas en el país, esa gente no vende propiedades. ¿A qué me refiero? A que lo que están pensando es cómo hacemos un sistema mejor para que la gente que está trabajando al lado del martillero y que el martillero es el que está vendiendo propiedades, ese sistema sea mejor. claro, Entonces, ¿qué hace? Si la cabeza de arriba de todo está pensando cómo ser mejor para las oficinas y las oficinas están pensando cómo armar el mejor marco posible para el martillero y su equipo,
Eso hace que haya mucho más gente, en vez de pensar en única y exclusivamente en el negocio numérico y transaccional, están pensando en una forma de llevar adelante el negocio de una mejor manera, de una manera más integral. Por eso, digo, el que trabaja dentro de una franquicia no solo paga el fee o paga los porcentajes o lo que sea, lo que está fondeando es esa estructura que obviamente uno valora los beneficios Ajá. y a la hora de pagar muchas veces, che, no, pero me sale muy caro, pero gasto mucho. Sí, está bien, pero los beneficios los No, ves, son tangibles. Marco, la organización que tienen, todo es espectacular, o sea, hay que decirlo. Y están los resultados a la vista. Tal cual. Y lo importante también es que las propuestas de valores que vayan teniendo cada una de las empresas se vayan ajustando, porque lo que hace 10 años era una propuesta de valor disruptiva, hoy es una propuesta estándar. Entonces, lo importante es ver cómo va evolucionando y cómo generás cada vez mejores propuestas de valor para el segmento en el que vos querés trabajar. Genial. Bueno, Marco, me encantó la entrevista, me encantó también el nombre, RIMAX Alianza. Sí, Remax Alianza es Eh, el nombre de la oficina donde estoy. Nosotros estamos en el Shopping Toscas, acá en Canning. Así que cualquier cosa que necesiten de esta zona, información o lo que sea, pueden contar conmigo, me llaman y estoy a disposición. Dale, genial. Déjame rematar, o sea, una frase puente para el final. A mí me obsesiona una idea, cooperación voluntaria con reglas simples para el cliente deje de pagar el costo del caos. No digo sistema, digo estándares, datos y procesos. Eso, quería terminar con eso, Marco. Creo que estamos todos más alineados en algo que podamos construir juntos. Sí, sí, yo creo que el cambio en general viene de una construcción colectiva, creo que es Sí, súper importante y creo que el mercado en general y los argentinos en general estamos volcándonos hacia una lógica más cooperativa y sí, más de mercado. me parece que ya el argentino está cansado de la pelea. Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que sí. Bueno, bueno, Diego, Marco, dale, muchísimas gracias, te agradezco. Una hora y media, ¿cómo muchísimas gracias por pasó? la invitación, por la No, entrevista muchas gracias a vos por el y, tiempo, Marco. La verdad que no, se me pasó a full. Te agradezco muchísimo. bueno, me alegro. Vamos hablando, un abrazo grande. Dale, dale, abrazo. Gracias. Chao, Chao, chao. chao.